una vez más agradezco a los asistentes. Son 2 horas que uno cree que es mucho para hablar de estos temas y realmente son temas bastante amplios. Hace unos días terminamos un diplomado acá de 120 horas y no nos alcanzaron las 120 horas para hablar un poco de todo lo que hay. Estoy terminando un curso de 30 horas y ha tocado correr también un poco con muchos temas porque tampoco alcanzan las 30 horas. Entonces voy a tratar de sintetizar y comentar un tanto las cosas fundamentales, dejar ideas, que también compartamos ideas, va a haber un espacio también de conversación, de dudas, y vamos a tomarlo más que como una charla, una conferencia, algo de eso, vamos a tomarlo como un conversatorio. ¿Cómo voy a hacer? Pues bueno, déjame compartir acá. Esto es básicamente lo que voy a conversar. Voy a hablar, como decía, de estos métodos, indicadores, y vamos a hablar, por supuesto, de la visibilidad de la investigación ya publicada, cómo hay algunas herramientas, algunos servicios, algunos sistemas, algunas páginas que nos permiten también darle visibilidad y evaluar también la investigación. Básicamente es esto, el título es un poco tratando de abarcar la mayor cantidad de elementos. Voy a dividirlo entonces en 2 partes. Estuve pensando en dividirlo en 2 partes. Una primera parte conversada, en el que voy a plasmar un poco siempre, si hay alguien por acá que en algún momento ha escuchado mis conferencias, mis cursos, saben que siempre voy un poco a lo teórico, conceptual y metodológico, porque son elementos importantes en el sentido de que debemos conocer, escuchamos mucho el factor de impacto, escuchamos mucho el índice H, sabemos muchas veces cómo llegar a él, a esos indicadores en las herramientas, en las fuentes de información, pero a veces nos cuesta un poco entenderlo y explicarlo. Entonces me interesa siempre mucho esta posibilidad de exponer elementos teóricos, conceptuales, para entender después la posibilidad o tener después la posibilidad de exponerlo. Entonces vamos a ver esta primera parte donde voy a exponer esos métodos, indicadores, voy a hablar de las métricas alternativas también, incluso lo pongo separado por la importancia que está teniendo todo el impacto social de la investigación. Voy a hacer también un recorrido ahí. Voy a hablar de la creación de perfiles, la gestión de perfiles y su relación con la visibilidad de la investigación. Y hay una parte 2 que ya es más práctica. Voy a hacer un recorrido por algunos de los temas, incluso lo anoté acá en una hoja para que no se me fueran olvidando. Vamos a ver un poco los perfiles, vamos a ver cómo se ven ciertos indicadores en las fuentes de información, vamos a ver cómo funciona incluso Google Scholar para obtener algunas métricas de Google Scholar. Vamos a ver cómo funciona Altmetric.com, al menos de forma rápida, para también ver algunos elementos de esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ese recorrido de temas con revisión de fuentes, de forma tal que vayamos abarcando un poco todo. Pero sin embargo, como les decía, no vamos a hacerlo entonces tampoco como una charla tan diplomática, sino que cada vez que si alguien necesita hacer alguna consulta puntual, porque yo dije tal cosa que no se entiende, podemos hacer un corte y se explica. No obstante, yo también cada 2, 3 diapositivas voy a cortar, voy a revisar si hay alguna pregunta en el chat, si hay alguna mano levantada y si alguien quiere conversar, para también ir dándole un poco de dinámica a esto y que no sea tan aburridor yo conversando y conversando y conversando, hablando tanto de bibliometría y evaluación científica. Ese es básicamente el contexto en el que vamos a trabajar. Permítanme acá un instante. Y vamos a hacerlo un poco conferencia taller, aunque no es tanto taller porque no lo puedo poner a trabajar a ustedes, pero vamos a capacitar un poco. Igual al final se quedan mis correos están por ahí, si necesitan después comunicar conmigo para cualquier tema, con mucho gusto. Bueno, ¿de dónde parte toda esta dinámica
que estaba mencionando Jimena. Déjenme anotar acá la hora porque yo empiezo a hablar y si el tiempo se me va, entonces tengo también que ir autocontrolándome el tiempo. ¿De dónde parte toda esta importancia de la que hablaba Jimena al inicio, lo importante que se está haciendo la bibliometría? Incluso se van a dar cuenta que yo voy a hablar mucho desde la perspectiva del bibliotecólogo, porque soy bibliotecólogo, soy docente, investigador, pero mi formación es de bibliotecario, bibliotecólogo, y entonces siempre me interesa ese aporte desde la bibliotecología que podemos darle y esa participación que tenemos dentro de la bibliotecología en estos elementos de bibliometría y evaluación científica. ¿Qué sucede? ¿De dónde parte un poco toda esta importancia de la bibliometría? Entre otras cosas, los modelos de evaluación y los sistemas de evaluación en diferentes niveles. Escuchamos hablar de ranking, escuchamos hablar de que en las instituciones se evalúa la investigación de acuerdo a las publicaciones que tiene un investigador, y la forma que tenemos, o una de las formas que tenemos para evaluar la investigación en cualquiera de los niveles de agregación, desde los niveles macro, a nivel país, institución, hacia abajo, hacia investigadores, son las métricas de revistas, las métricas que sacamos de revistas, la posición de las revistas en los cuartiles, el factor de impacto de las revistas. Esa es la forma quizás más fácil que se ha encontrado para evaluar la ciencia. Y ahí entran los indicadores bibliométricos. Fíjense que Web of Science existe desde los años 60. Si alguien tiene un micrófono abierto que hace un poco de feedback acá, desde los años 60 están en funcionamiento, comenzaron los índices de citación, pero fue en Latinoamérica, sobre todo a partir de los años 2000, que tomó auge esto por los modelos de evaluación. Entonces, ahí hay una gran justificación un poco del porqué de estas cosas. Las revistas científicas como principal medio de comunicación de la ciencia. Hay muchas formas de comunicar la ciencia, muchos vehículos de comunicación, pero son las revistas científicas esos principales que se utilizan en la comunicación de la ciencia. Las revistas científicas con dos visiones importantes, dos rutas importantes: medio de difusión, medio de divulgación y herramientas o plataformas de evaluación. Publicamos en las revistas como canales de comunicación científica y nos evalúan por la revista donde publiquemos. Con todo el debate que tiene eso, con todas las limitaciones y todas las conversaciones que hay alrededor de ese tema. Entonces ahí también hay una justificación de por qué se ha convertido en importante este tema bibliométrico y este tema de evaluación científica. Eso lleva, por supuesto, al fortalecimiento de los indicadores bibliométricos. Cada día se organizan, se trabajan mejor los indicadores bibliométricos como herramientas, es decir, los indicadores son las herramientas que utilizamos para evaluar la actividad científica. Incluso los indicadores tradicionales, estos que venían de siempre, factor de impacto, etcétera, etcétera, ya tenemos unas nuevas métricas basadas en el impacto social que también están teniendo cierta relevancia dentro del ecosistema de investigación. Y las bibliotecas y los bibliotecarios, que también han transformado muchos de los servicios que están haciendo hoy, y aunque se siguen prestando los servicios, digamos, de siempre, hay un grupo de servicios de información enfocados a la investigación. Servicios bibliométricos de apoyo a la investigación, de apoyo a los investigadores, de apoyo a los decisores, de apoyo al ecosistema de investigación que hay dentro de las universidades, dentro de las instituciones de investigación. Y eso utiliza, tiene en cuenta los indicadores bibliométricos, los modelos de evaluación, las revistas científicas. Es decir, al final las bibliotecas como centro, como eje central de la información dentro de las instituciones, están también pensando y están incorporando a sus funciones de trabajo los servicios bibliométricos para la investigación. Ese es básicamente, de forma rápida, el contexto en el que se desarrolla esto. Fíjense que fuentes de información, hablando de bibliotecas, que es donde está históricamente, por lo general, las fuentes de información,
la biblioteca es el centro un poco de todo esto. Hay muchísimas fuentes de información hoy para hacer bibliometría. Pensamos casi siempre en las principales, estas que yo les marco en amarillo, que son Web of Science Scopus, en menor medida Google Scholar, pero es una fuente también abierta, importante, como recurso de información en bibliotecas y en el ecosistema en general de la investigación. Pero ya se han incorporado otras como Dimension, por ejemplo, que es una fuente que tiene una parte paga, tiene una parte libre, que permite encontrar bastante información, procesar bastante información y hacer incluso informes bibliométricos, tener algunos aportes bibliométricos de la investigación. Pero hay otras muchas, incluso los repositorios y la importancia que tienen los repositorios hoy día dentro de la investigación. Las herramientas ya bibliométricas per se, estas que entregan información bibliométrica procesada, de las bases tradicionales de Web of Science, de Scopus, de ARNet Métricas, que se ha incorporado a la perspectiva bibliométrica en los últimos tiempos, bases de datos de patentes, redes sociales, fuentes regionales. Es decir, el universo de naturaleza de datos, y hablo de naturaleza de datos por el hecho del origen y la forma de los registros bibliográficos. Tenemos registros bibliográficos tradicionales, pero tenemos registros bibliográficos de fuentes de redes sociales, tenemos registros bibliográficos ya procesados, ya en forma de indicadores bibliométricos. Es mucha la naturaleza de los datos que de una forma u otra nos están permitiendo hacer bibliometría. Y muestro esto también un poco para mostrar la importancia de la información en bibliotecas, pero además para mostrar que no es solo Web of Science y Scopus las herramientas que tenemos esas para hacer bibliometría. El universo, el abanico se ha ampliado y tenemos mucha información para procesar. Como les dije, hago un alto aquí y hago una breve consulta por si hay alguna pregunta, alguna consulta que hacer. Pues seguimos entonces. Voy a ir un poco saltando de un sitio para otro, hablar de citas. Las citas muchas veces en algunos escenarios de investigación y su relación con la bibliometría y su relación con los indicadores bibliométricos, las citas vienen a ser un poco el patito feo a veces en algunos escenarios, en el sentido del rechazo que se le hace muchas veces a la cita y a la evaluación mediante citas y a la evaluación mediante indicadores, etcétera, etcétera, indicadores basados en citas. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los indicadores tradicionales se construyen a partir de citas. Y las citas muchas veces funcionan como un proxy de calidad de la investigación. Por eso la relevancia un poco de la cita. Yo creo que la cita tiene mucha importancia, mucha relevancia dentro de la evaluación de la ciencia. La evaluación de los agregados científicos tiene limitaciones, está sesgada por muchos factores, las propias disciplinas, los propios comportamientos disciplinares, la edad de las publicaciones, las tipologías documentales, incluso de manera indirecta el prestigio de un investigador, el prestigio de una revista, la relevancia de un tema. Hay muchos factores que influyen en la cita y que hay que tener en cuenta a la hora de tomar esta variable como medida de evaluación. Pero sin embargo, más allá de eso, nos sirven de un proxy de calidad de la investigación. Y nos sirven de proxy un poco para entender ciertos comportamientos en las áreas del conocimiento, en la producción científica de quienes participan en el proceso de investigación. Nos van a medir impacto. Fíjense que hay unas palabras claves por acá que sería interesante marcar. Yo voy a hablar de impacto aquí, lo voy a marcar, voy a hablar de calidad, lo voy a resaltar también, y voy a hablar de prestigio, que son tres palabras un poco que pueden generar debate. Impacto, porque la cita es impacto.
ese conteo de citas es impacto. Pero hay otras variables asociadas o otras medidas asociadas a la cita que en algunas ocasiones se toman como criterio de calidad. Por ejemplo, las tasas de autocitación, la cantidad de documentos citados, la calidad de quien te cita. Recordemos el indicador SJR, que es un indicador de prestigio, por ejemplo. Y por eso hablo de estas palabras: impacto, calidad, prestigio. Pero básicamente la cita es impacto. La cita me muestra cuánto ha sido de interés cierta investigación para la comunidad científica que la ha utilizado en la generación de nuevo conocimiento. Entonces, aunque hay unas palabras asociadas, la que más representa la cita, podemos hablar de impacto. Y me van a aportar otras muchas cosas que a veces dejamos fuera. Por ejemplo, me muestran la estructura o la base intelectual de las comunidades. Si nosotros hacemos una búsqueda de un tema y hacemos un análisis de acoplamiento bibliográfico, podemos analizar las estructuras intelectuales. ¿Qué leen, qué consumen los que producen cierto conocimiento? ¿Qué lee, qué consume cierta comunidad científica? Eso me lo da la cita a través de variables o técnicas bibliométricas como el acoplamiento bibliográfico, como la cocitación. Y al final vienen siendo reconocimientos, porque muchas veces también estamos detrás de la cita y un autor o un investigador muy citado tiene más reconocimiento. Si tiene un índice H, que es un indicador, digamos, de rendimiento científico, va a tener más reconocimiento que otro en la comunidad científica. Hago este recorrido un poco acá hasta aquí para hablar un poco del contexto, mirar un poco la cantidad de información, de fuentes de información que tenemos, la naturaleza diversa de esas fuentes de información, y la cita como primer insumo para la generación, para la construcción de indicadores basados en cita, de indicadores de impacto. Voy a ir un poco adelantándome en estas cosas. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? Hay muchas cosas que evaluar dentro de la actividad científica, dentro del ecosistema de investigación científica. Básicamente podemos evaluar en 3 niveles: micro, meso y macro. Y esos niveles los podemos evaluar desde diferentes perspectivas. Los autores, desde la producción, desde el impacto, desde la colaboración. Los grupos de investigación en niveles intermedios de actividad científica, también desde la perspectiva de producción, del output, del impacto, de la colaboración. Igual las instituciones y países en este nivel macro de agregación. Pero hay otras formas de evaluar, que pudiéramos verlas un poco también incluso dentro de estos 3 primeros niveles: los temas o ámbitos científicos, para conocer los comportamientos de las comunidades científicas, y las revistas, como yo mencionaba al inicio, las revistas como vehículos, como canales de comunicación de la ciencia. Básicamente ahí están los enfoques, llamémosle, de evaluación, los objetivos de evaluación que podemos trabajar desde la bibliometría, y ese trabajo desde la bibliometría también desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Si voy a resumir, esto es un resumen de los indicadores, incluso pongo esto un poco para ir desde el output, desde esta primera categoría de indicadores que hay acá, hacia las altmetrics, que son las últimas métricas, los últimos indicadores que han ido surgiendo, aunque en cada una de estas categorías se han ido incorporando ciertos indicadores. Pero fíjense que parto de aquí y lo resalto: los indicadores de producción, el output de la investigación, que es un poco el primer nivel de información que tengo para procesar información, para evaluar información. Y a partir de aquí comienzo a ver el impacto, la calidad de las citas en algunos casos, como la autocitación, los documentos citados, quién me cita, la información citante. Puedo ver todos los elementos de colaboración científica, el índice de coautoría, los patrones de colaboración, es decir, si la colaboración es nacional, internacional, hasta llegar al impacto social de la investigación, la presencia en redes sociales, en Wikipedia, en documentos de políticas públicas, en noticias, que es también una mirada importante. Ahora yo puedo mezclar, a la hora de evaluar uno de estos agregados que están acá,
yo puedo ir mezclando indicadores de diferentes tipos. Puedo evaluar una institución mirando producción. Puedo evaluar una institución mirando cuánto produce y cuánto recibe de citas, pero puedo ver además las citas en la colaboración. Es decir, puedo también ir pensando en cruzar indicadores que me den una mayor perspectiva del comportamiento de la investigación en una institución, en un grupo de investigación, en un autor, en una revista. Entonces, hay categorías que básicamente son muchas, pero se traducen, se resumen un poco en estas cuatro, y cada una de esas cuatro tiene un grupo de indicadores dentro que yo los puedo utilizar indistintamente solos o cruzados con con indicadores de otras categorías. Por eso trato de resumirlo para que veamos también que el universo de indicadores es grande, que el universo de indicadores es amplio. Sin embargo, aunque es amplio este mundo de los indicadores, muchas veces nos hemos quedado acá, en estos que están en amarillo, porque son un poco los que se utilizan de una forma u otra para evaluar la investigación. Entonces, el factor de impacto de las revistas. Y con el factor de impacto de las revistas construimos los cuartiles, y en qué cuartil está la revista donde publicamos. El Simago Journal Rank de Simago, que construye también clasificaciones de revistas, Simago, a partir del Simago Journal Rank, y con eso crea cuartiles. En menor medida el SciScore de Scopus, pero también está por ahí para evaluar revistas. Y el índice H porque está en todas las bases de datos, incluyendo Google Scholar, y se utiliza para evaluar autores, pero también se utiliza ya para evaluar revistas, y como indicador de rendimiento me permite ver un poco eso, el rendimiento científico de la investigación en el tiempo. Pero hay otros. Fíjense que los indicadores, nos pudiéramos pasar toda una tarde y hasta más hablando de cada uno de estos indicadores, sus metodologías, sus formas de cálculo, las lecturas, pero por lo general en las bibliotecas y en los ecosistemas de investigación nos quedamos un poquito en estos principales, que son los que más tenemos en el imaginario de cada día. No sé si hay alguna pregunta por acá. Si voy bien, si se me va entendiendo bien, yo a veces hablo, a veces no, casi siempre hablo bastante rápido, y a veces no se me entiende bien. Pero no se me queden callados, ahorita yo lo voy a poner a hablar, les vamos a hacer evaluaciones y todo aquí. Fíjense que si vamos al factor de impacto, al simple factor de impacto que escuchamos muchas veces, yo les he puesto acá 4 formas de mirar el impacto en Web of Science. El factor de impacto, acá se me pasó esto, no sé por qué me cortó, tenía esto, acá permíteme un instante. Y arreglo acá, que no sé por qué al pasarlo de un computador para otro, me lo corta. Tengo que alar el cuadrito que le hice al PowerPoint para que no lo corte. Entonces, deja ver si por acá... Les comentaba que el factor de impacto que utilizamos por lo general es este que está aquí, a la izquierda. Un factor de impacto con una ventana de 2 años. Metodológicamente, este es el factor de impacto de 2021 de una revista, y metodológicamente es esto. De hecho, le puse unas fotos de tal y como está en Web of Science. Citas que en el año actual recibieron los ítems citables de 2 años atrás. Es decir, si estoy calculando el factor de impacto de 2021, son las citas que en el 2021 recibieron los ítems citables, solo los ítems citables que la revista publicó en los 2 años inmediatamente anteriores. Y es una simple métrica de promedio de dividir las citas del año sobre los documentos de 2 años atrás. Y eso me da un promedio de citas
por documento. Muchas complejidades, no es representativo del comportamiento de las ciencias sociales y de las humanidades, mucho menos, incluso hasta el año entrante que se le va a comenzar a hacer cálculo a las humanidades, no se calcula para las humanidades por los propios comportamientos de citas. La problemática que mediante este indicador se evalúan revistas y se evalúa la investigación. Y esto es un promedio. Yo no sé de estos 728 documentos cuáles recibieron citas y cuáles no. Yo no sé de estos 728 si las 2.767 citas están concentradas en los 728 o solo en 10. Y al final me da un promedio global del comportamiento de una revista en promedio, pero como que estas distribuciones son asimétricas, es muy arriesgado, y por eso la gran crítica a esto, de utilizar el factor de impacto como medida de evaluación de la investigación. Mirar la revista donde se publica y no el artículo que se publica. No obstante, hago la aclaración que cuando en los años 60 Eugene Garfield crea el factor de impacto, no lo creó para lo que se utiliza hoy. Eugene Garfield crea el factor de impacto para tener en las bibliotecas las revistas que más contribuyeran en citas a las especialidades. Tener una representatividad de las mejores revistas de las especialidades para incluir en las colecciones de bibliotecas. Si una revista tenía un buen comportamiento de citas y tenía un factor de impacto alto en esa red de citas interna, era una revista que estaba bien valorada para estar en la colección de una biblioteca. Después pasó el tiempo y pasó y se utiliza para lo que se utiliza hoy. Pero su origen no fue ese, y el propio Garfield habló muchas veces de esto. Pero fíjense que hay otras variantes de cálculo, eliminando las autocitas, las citas propias de las revistas. Y fíjense cómo eliminando las citas propias, que en este caso son 486, decrece un poco el factor de impacto. Pasa de 3.8 a 3.1. No es tanto, pero decrece. Pero hay una ventana mayor. Entonces, en lugar de utilizar los ítems de 2 años, se utilizan los ítems de 5 años. Entonces ya serían las citas en estos 2016, 2020, un impacto acumulado sobre los ítems acumulados de esos años entre el 2016 y 2020. Y fíjense cómo aumenta el valor del impacto cuando la ventana de observación es mayor. Y además hay una ventana de inmediatez, que es esta que está acá, que muchas veces no se analiza, que es al revés, son las citas que en el propio año recibieron los artículos de ese mismo año. Entonces fíjense, citas que en el 2021 recibieron los propios artículos de ese 2021, para ver la rapidez en la maduración de la cita, y fíjense entonces cómo baja. Y aquí se justifica un poco todos estos elementos que hay alrededor de la cita y la maduración de la cita y los periodos de tiempo de maduración que son más rápidos en las ciencias exactas que en las ciencias sociales y las humanidades. Toda vez que este es el que se utiliza para crear cuartiles. Pero si vamos a evaluar revistas, si vamos a evaluar comportamientos de revistas, si vamos a trabajar los servicios de información en una biblioteca y si vamos a conversar con un investigador en una biblioteca, es bueno siempre mencionarle un poco todas estas posibilidades y todas estas ventanas que tiene el factor de impacto. ¿Bien? Este es más complicado. Yo siento a veces que se critica mucho y mucho el factor de impacto por toda la problemática que tiene, pero dejamos por fuera este indicador de Simago. Y esto es un indicador de prestigio. Lo voy a resumir en esta diapositiva, que ese número que nosotros vemos en el SJR de Simago, ese 3.4, ese 8.25 que vemos ahí en Simago, es un número con muchas ponderaciones, donde interviene, entre otras cosas, o donde pondera mayormente, entre otras cosas, la calidad, la cantidad de citas de la revista citante. Si una revista mayormente recibe citas de revistas bien posicionadas, con gran número de citas, mejora en las posiciones, y al revés, baja de posición si las citas vienen de revistas
de poca cantidad de citas. Entonces es más o menos, siempre lo digo, dime quién te cita y te diré quién eres. Básicamente esa es la lectura del indicador. Tiene unas diferencias con el factor de impacto en las ventanas. Yo creo que por aquí, déjenme ver, creo que por acá, aquí está. Aquí hago después un resumen, pero básicamente este utiliza 3 años. Se me había olvidado decir que el factor de impacto incluye las autocitas. Aquí están incluidas las autocitas, aunque después hace un cálculo sin autocitas, las incluye. El SJR excluye las autocitas, no las incluye. Tiene una ventana de 3 años, es decir, utiliza más ventana de tiempo. Incluye todas las tipologías documentales. El factor de impacto solamente incluye artículos de investigación y revisiones y artículos de revisión. Tienen diferencias, pero nunca, y eso a veces yo es de las grandes críticas que yo hago un poco de mis dudas existenciales, comparar las revistas, como hace la clasificación de revistas colombiana, la revista si está en cuartil 1 de WOS o cuartil 1 de Scopus, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque las métricas de cálculo de los indicadores con las que se construyen los cuartiles son completamente diferentes. Entonces, toda vez que esto es un indicador de promedio, con diferentes ventanas, pero se utiliza en las clasificaciones, y este es un indicador de prestigio, que lo que me indica es una posición en red. Dentro del conjunto de revistas de una categoría, me indica cuán mejor o peor está posicionada una revista. Entonces el número no lo podemos leer como un promedio, sino como una posición. Mientras más alto, más central y más relevante está esa revista dentro del conjunto de la red. Incluso no es un tema de recibir muchas citas, sino de recibir pocas pero buenas. Que te citen los mejores, aunque no sea mucho. Sin embargo, en el factor de impacto sí necesitas tener muchas citas para mejorar el impacto. Bueno, están preguntando por ahí si va a estar disponible la grabación. Creería que sí, porque se está grabando. Entonces yo creería, Jenny, que sí va a estar disponible la grabación. ¿Qué más por acá? El índice H. También para explicar un poco alrededor del índice H, que a veces tenemos muchas dificultades de análisis. El índice H es un número que me indica rendimiento. Mientras más alto es el índice H, mejor rendimiento científico denota un investigador. Es un indicador que surge, se propone en el 2005 por Jorge Hirsch de la Universidad de San Diego en California, creo, para medir el rendimiento. El índice H trata de eliminar ese sesgo de los promedios de citas, que puedes tener pocos artículos muy citados, pocos artículos con citas concentradas en algunos, y te muestra unos promedios muy altos. Esto viene a eliminar un poco ese sesgo de la acumulación de citas en los extremos y de la dispersión de citas en otros extremos, y trata de mostrar un poco cómo es el rendimiento. Quiere decir al final que el valor ese que uno ve en el índice H, ese valor numérico que uno ve en el índice H, lo que significa es la cantidad de trabajos que más citas concentran. Lo podemos traducir así. Mientras mayor es el índice H, lo que quiere decir es que más cantidad de artículos han recibido citas. Y por eso es importante como rendimiento de investigación, porque puedes haber publicado tantos artículos con un índice H de tanto, y mientras más alto sea, denota que más artículos tuyos han recibido citas y que no solo los estás concentrando en un extremo. Fíjense que el cálculo del indicador, yo hago acá dos ejemplos y hablo de los trabajos en los extremos. Aquí donde está resaltado en ambos casos es el índice H. Entonces, ¿cómo hacemos? Ordenamos cada uno de los trabajos de un investigador, aunque ya les digo, ya se puede trabajar para las revistas científicas y para otros agregados, pero su origen es los investigadores. Ordeno cada uno de los trabajos en orden decreciente de citas.
cada uno de los trabajos en un orden decreciente de citas, desde el trabajo más citado hasta el trabajo que no tiene citas, los menos citados. Y es, conceptualmente, el mayor número de orden, acá, donde la cantidad de citas es mayor o igual, nunca menor al número de orden. Es decir, si lo traduzco, en este caso, donde se cruzan los umbrales del trabajo con la cantidad de citas, ese trabajo determina el índice H. Un investigador tiene un índice H cuando H de sus trabajos han recibido al menos H citas. En este caso es 10 porque tiene al menos 10 trabajos o tiene 10 trabajos que han recibido al menos 10 citas. Y de aquí hacia arriba, en esta fracción acá arriba, es donde están concentradas los trabajos que más han recibido citas. Si nos fijamos de acá, del umbral del H hacia abajo, comienzan a decaer las citas. Y pongo este ejemplo porque aquí no se cruzan los umbrales. Por eso cuando no se cruzan los umbrales tenemos que tener presente el concepto. Mayor número de orden, donde la cantidad de citas es mayor o igual, nunca menor al número de orden. El índice H no es 9 porque en el 10 se cruza más cerca, ni es 11 porque en el 10 también se cruza más cerca. Cuando no coinciden buscamos dónde se cruza más cerca para que se entienda bien. E igual el índice H va a ser 10, aunque no se crucen directamente los umbrales. Lo que digo de los trabajos en extremo es que si este trabajo que está acá arriba recibe 10 citas más, no pasa nada, no va a desajustar la distribución de citas. Por tanto, para mejorar el índice H lo que hay que hacer es ir publicando y en la medida en que se publique, que cada trabajo vaya recibiendo citas para ir aumentando la distribución hacia el extremo. Y en la medida en que vaya distribuyendo más citas, los umbrales se van a cruzar más abajo y voy a poder tener un mejor índice H. Si concentro citas solamente acá arriba, no me va a cambiar la distribución y mi índice H se va a mantener igual. Por tanto, si publico mucho, pero no recibo citas, no voy a tener rendimiento. No voy a tener un índice H alto. Si publico poco, con muchas citas, mi índice H tampoco va a cambiar mucho. Por tanto, tengo que, para mejorar el índice H, cuando a veces preguntan por ahí, ¿qué hago? Publicar y recibir citas. Publicar y recibir citas. Deben ir a la par, más o menos, las dos variables, la producción y la cita, para que el índice H vaya mejorando y la distribución se vaya yendo hacia los extremos. Bien. Básicamente ese es el famoso índice H. Pregunto por acá, hago un alto por si hay alguna pregunta. Hola. Hola, ¿quién me habla de nuevo? Hola, no, soy Jenny Pontón de Flaxo. Hola, Jenny. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Respecto a cuéntame. esto de Shimago que estabas explicando, digamos, el factor de impacto es de Web of Science, es de las indexadoras, digamos, ¿no es cierto? De Web of Science, de Scopus. Pero Shimago tiene otro tipo Sí, otro tipo de métrica que, digamos, el factor de impacto es el número de citas por excelencia, pero Shimago no es tanto el número de citas lo que te da, sino las mejores citas en las mejores publicaciones. Eso explicaba. exactamente. Incluso si yo vengo y lo busco acá y busco aquí en la página para mostrar, fíjense que uno lo encuentra fácilmente acá. Si yo me paro aquí donde dice SJR, fíjense que te dice que es un indicador, una medida del impacto, influencia o prestigio de las revistas. Se expresa o expresa el promedio, el número promedio del peso de las citas recibidas en un año de los documentos publicados en los 3 años previos. Es decir, las citas que en el año actual recibieron los documentos que la revista publicó en los 3 años atrás, pero mide la influencia o prestigio. Acá está. ¿Y cómo mide la influencia o prestigio? Por la influencia o el prestigio, por la cantidad de citas de la revista que te cita. Por eso es importante no tanto el volumen de citas,
sino la calidad de las citas que recibes. Eh, ya, Ese es básicamente el concepto. mientras en el factor de impacto sí es importante el volumen, sería. Mientras en el factor de impacto, como vemos acá, es importante el volumen. Sí, fíjense que es una simple métrica, cantidad de citas sobre documentos publicados. Si publicas mucho, pero no recibes citas, el promedio por simple matemática va a bajar. Aquí ya no importa si son buenas, regulares o malas. Aquí importa que te citen. Es un poco haría también Google Scholar, ¿verdad? Y Google Scholar Porque sí, no te da factor de impacto, pero sí te da citas, ¿no? te da citas. Pero no en Jordan, sino en general. Ahí ahorita voy a mostrar el publish or perish que se puede utilizar para hacer cálculos. Pero te da citas brutas. Sí, en internet en general, ¿verdad? Sí, sí, ya. Sí. Bueno. El que está haciendo un poco esto ahora es Dialnet Métricas. No sé si han alcanzado a consultarlo. Pero creo que es solo para revistas españolas. Por el momento estamos Sí. intentando, yo en lo personal estoy intentando traerlo un poco a Latinoamérica. Tenemos un pequeño proyecto a ver si lo incorporamos por Colombia y hacemos Dialnet Métricas de países. Pero ha sido lento porque las dinámicas latinoamericanas son muy distintas a las dinámicas españolas. Sí. Y entonces cuesta mucho, pero podría ser una opción para tener indicadores bibliométricos de revistas científicas regionales. Claro. Entonces es mejor dar digamos, el cuartil de Simago que el Site Score, por ejemplo, Scopus. Es mejor Sí, visibilizar bueno, eso. ahí después es la gran, y agradezco esa pregunta, porque fíjense que a veces me dicen, ¿en qué revista usted publicó? Por ejemplo, la revista Profesional de la Información, que es una revista de nuestra área de bibliotecología. Está en Web of Science, tiene calculado el factor de impacto y también está en Scopus y Simago les hace el cálculo del SJR. Yo no creo, no recuerdo en cuál cuartil está en una en la otra, pero por ejemplo hay revistas que están en WOS en cuartil 2 y en Simago en cuartil 1, la misma revista. Entonces, si yo publico en esa revista, yo digo, el cuartil 1 me conviene más. Claro, sí. Pero tener en cuenta que las métricas son diferentes. Bueno, muchas gracias. No, con gusto, vayan. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a tomarlo como una clase y no como una conferencia. Este es el SciScore, que no sé si lo han escuchado, está por ahí. De hecho, lo muestro acá, voy a ir ganando tiempo. Si yo pongo scopus.com, incluso sin tener acceso a la base de datos, por acá hay una opción que dice revistas. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O no estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Sí. Fíjense que yo pongo scopus.com y en la opción de revistas me salen todas las revistas Scopus. Hago la aclaración que me imagino que lo sepan, pero no sé, de todas formas me disculpan si es algo muy conocido y yo estoy ofendiendo la inteligencia de ustedes. Fíjense que si yo miro acá en Scopus, revistas, hay, se me perdió el número, por acá están, 40.878 revistas. Si yo miro en Simago, revistas, hay 26.356. Estas revistas que están en Simago son estas que están acá en Scopus. Pero no todas las revistas Scopus están todavía en Simago. Es decir, Simago, el grupo Simago le hace el cálculo de indicadores a las revistas Scopus. Y es una empresa aparte que hace cálculo de indicadores. Y estos indicadores de Simago, estos cuartiles, son los que se tienen en cuenta en la valoración de carreras científicas y la evaluación de revistas. Aunque es información de Scopus, la información propiamente de Scopus no se utiliza hasta el momento para hacer valoración de revistas.
Creo que la clasificación de revistas colombianas lo va a incluir el año entrante, el SciScore. No confundir eso. Por eso hay muchas revistas de acá que todavía no están allá por la ventana de tiempo de 3 años, porque entraron recientemente, todavía no tienen indicadores, etcétera, etcétera. Hago esa pequeña aclaración. De hecho, aquí podemos ver cuartiles que se calculan mediante el SciScore, pero no se utilizan hasta el momento para nada. Solamente para valorar un poco y saber una revista qué indicadores tiene. Pero de ahí no pasa. Bien. Disculpa, una nueva pregunta. No, con gusto, pregunten. Sí. Bueno, Chimbago trabaja con las revistas que están indexadas en Scopus. Dices que no todas las indexadas en Scopus están en Chimbago, pero solo son las nuevas. O puede ser por temas de poca citación. No, pero... Bueno. Yo creería, pero estoy especulando que son las nuevas, pero de pronto uno encuentra por ahí alguna, no sabría. Pero por lo general es porque son nuevas y todavía no tienen ventana de tiempo de 3 años para hacer cálculos. Pero es casi el doble, ¿no? No creo que hayan Claro, tantas es nuevas. bastante. Ajá. O Fíjense que sea, pasa de será 40. sí. Casi, o sea, porque casi es el Yo, doble lo que tiene Scopus versus a lo que tiene Chimbago. por eso, fíjense que una cosa es estás en Scopus, de pronto estás acá, pero no estás acá. Habría que ver por qué. Uh-huh. Ahora, supuestamente estos cálculos que utiliza acá, estas revistas que utiliza aquí son estas que están acá. De hecho, si navegamos aquí hacia la derecha, fíjense que tenemos aquí el valor SJR. Scopus le incorpora este valor. Fíjense dónde está, aquí, 56.204 en Simago, ¿ven? Cuartil 1. Acá, 56.204. ¿Qué sucede? Que el SciScore es un indicador bastante similar al factor de impacto. Aquí está la metodología, pero la voy a mostrar un poco acá. Aquí está la metodología, fíjense. Si uno viene aquí, aquí está esto que yo les dejo aquí en la presentación, es esto que está aquí. Lo que hace es los documentos de 4 años, fíjense cómo cambia la ventana. Factor de impacto 2 años, SJR 3 años, SciScore 4 años. Acá. Y lo que va haciendo es acumulando citas. Es un poco la diferencia. En el factor de impacto son las citas del año actual, solo las que recibió en el año actual. Aquí te va acumulando. En cada año de publicación te va acumulando citas y al final tienes mayor volumen de citas para hacer el cálculo. Es diferente la metodología. Aquí tampoco, aquí utiliza todas las tipologías documentales, la ventana de tiempo de 4 años, esta es la frecuencia de cálculo, que se hace anual, pero básicamente esta es la diferencia con el factor de impacto. Son 4 años y las citas no son de un año exacto, sino acumulado de 4 años. Y eso uno lo puede ver aquí. Fíjense, acá tengo, permítanme, acá tengo los documentos, se me perdió toda ya acá. Tengo los documentos, las citas recibidas en 4 años y los documentos publicados en 4 años. Si divido esto entre esto, me va a dar un SciScore, que es un promedio de citas, de 716. Cambia cuando miramos hacia los cuartiles inferiores. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver bibliotecología. Puedo ver las revistas de bibliotecología. Y tengo 308 revistas en bibliotecología, dentro de Scopus. Fíjense, documentos publicados, citas recibidas, promedio de citas por documento. Puedo ver otras variables acá, puedo ver la cantidad de trabajos citados, es decir, de los 642, el 94% ha recibido citas. Fíjense qué interesante. Y puedo ver el valor SJR, que también lo pudiera ver acá. Si miro cuartil 4 y hago un filtro a cuartil 4, la periferia, fíjense cómo los promedios cambian.
Tengo 33 revistas en el cuartil 4 y miren los I-score, miren los promedios de citas. Al final los cuartiles en Web of Science se calculan en categorías. Cada revista entra a una o varias categorías, se ordena dentro de su categoría en las revistas en orden decreciente del factor de impacto, en el CIMAGO en orden decreciente de SJR, y se divide el total de revistas. Por ejemplo, veo una categoría donde hay 40 revistas, muy poquitas, 40 entre 4, las 10 primeras, cuartil 1, ¿ven? Las 10 segundas, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Esos son los cuartiles. Orden decreciente por valor de impacto y dividir el total de revistas de la categoría entre 4. Cuando no da exacto que fuera 41 revistas entre 4, a veces se incluyen 11 en el cuartil 1 y después 10 en los 3 siguientes cuartiles y se hacen ajustes ahí. Esa es un poco esta distribución de impacto, de cuartiles. Aquí les dejo las diferencias entre estos principales indicadores de evaluación de revistas. Las ventanas de tiempo, las tipologías que tienen en cuenta para el cálculo, y la muestra es un promedio en el factor de impacto y en el SciScore. Sin embargo, acá es un prestigio, por lo que ya estábamos hablando. No sé si hay alguna otra consulta. Si vamos bien. Si vamos muy rápido. Y Dominique, disculpe que no había visto su mano levantada. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, disculpe que yo no había visto que tenía usted su mano levantada. No se preocupe, recién la levanté. Bueno, yo tengo entendido, como ya se puede mirar, inclusive, que los indicadores bibliométricos que más se utilizan es el de número de citas. No sé si me confirma. Dice usted que lo que más se utiliza es el número de citas. Sí, ese indicador. Porque con eso, bueno, podemos medir la influencia o el impacto en las revistas científicas, tal vez. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, usted puede tener muchas citas, es decir, la cita es un proxy. La cita me sirve para construir indicadores. Y es de suponer que si usted recibe muchas citas, una revista recibe muchas citas, va a estar bien posicionada en Web of Science. Por ejemplo, pongamos que una revista está en Web of Science, recibe muchas citas, perfecto. Un investigador recibe muchas citas, muy bien, usted es muy citado. Pero no necesariamente en el hecho de, por ejemplo, ya vamos al SJR, ya no es tanto la cantidad de citas. Fíjense que si yo vengo aquí, déjame ver si encuentro algún ejemplo para mostrar. Déjame ver. Por ejemplo, esta revista, esta revista que está acá, la segunda, tiene en 3 años 12.386 citas. Está en segunda posición. No, déjame ver mejor. Vamos a hacerlo abajo. Por ejemplo, acá. Esta que está por acá, la 9, la que estoy marcando aquí, tiene 10.978 citas. Y está en la novena posición en el ranking de esta categoría. Sin embargo, esta, miren cuántas citas ha recibido en 3 años. Miren la diferencia. Solamente ha recibido 188 y está en cuarta posición. Entonces, fíjense que los rankings no los determina siempre la cantidad de citas. En este caso la determina el prestigio de la información citante. Entonces, Perfecto. ¿cómo explicarle? Mejor. Las citas sí es buena, y mientras más citas tengamos, por supuesto, siempre va a ser bueno, porque es el insumo con el que se construyen los indicadores. Pero no todos los indicadores se construyen mediante citas. Lo otro, el índice H, lo que yo estaba mostrando acá, para exponerle un poco esto. Yo puedo tener muchas citas. De hecho,
podremos evaluar 2 investigadores. Y uno tener muchas citas, pero tener menor índice H. ¿Por qué? Porque tiene muchas, pero concentradas en pocos artículos. Sin embargo, el otro tiene menos citas, pero más distribuidas o distribuidas en más artículos, y entonces el índice H es mejor. Y recuerden que al final el índice H es un indicador importante de rendimiento científico. Mientras más alto, quiere decir que tus trabajos o que más trabajos han recibido citas. Entonces, en el caso del índice H, no es tampoco la cantidad de citas, sino la distribución. Le pongo también ese ejemplo para que veamos un poco que no siempre es importante el volumen de citas, sino también la calidad, la distribución. Hay otras variables alrededor de la cita. No sé si hay alguna otra pregunta. Orlando, una pregunta. Cuando te refieres al prestigio, quiere decir que los trabajos que sean citados por revistas que estén en el cuartil 1, sería Sí. cuartil 1 y 2. Cuartil 1 y 2. Tienen. De hecho, déjeme ver si busco. Yo siempre lo muestro un poco en chiste, pero no es tan chistoso. Déjeme buscar acá. Yo les mostré la fórmula del factor de impacto y del SciScore. Entonces, por ejemplo, déjenme ver si la encuentro. Miren, esto que les voy a mostrar es la fórmula del SIMAGO. Si alguien la entiende, que me la explique, porque yo nunca la he entendido. Entonces, No se entienden. eso es. Ese número que ustedes ven acá, este número que vemos aquí, sale de acá. Ponderan muchas cosas, la posición, incluso la cantidad de referencias bibliográficas de la revista citante, pero al final pondera más la posición, como decía Jimena, el cuartil de la revista que te cita. Y eso es una respuesta un poco a por qué la mayoría de las revistas latinoamericanas que están en CIMAGO están en cuartil 3 y 4, y muy pocas, aunque las hay, en cuartil 1 y cuartil 2. ¿Por qué? Porque las citas que reciben son citas de revistas de periferia, de cuartil 3 y cuartil 4. Dominique, no sé si tiene usted otra pregunta. Sí, gracias. Bueno, con esto de los número de citas, sí, en realidad sí hay muchas limitaciones. No se puede poner como un indicador de calidad prácticamente. Y, por ejemplo, en esto el indicador H también tiene limitaciones. Todos los indicadores bibliométricos tienen limitaciones. Todos. Sobre todo porque las distribuciones bibliométricas son asimétricas. Casi siempre van a haber concentraciones en unos extremos y dispersiones en otros. Las citas no se reciben de la misma forma, es decir, todos los artículos de una revista no reciben la misma cantidad de artículos. No todos los artículos de una revista reciben citas de las mismas revistas. No todos los artículos de un investigador reciben la misma cantidad de citas homogéneas. Entonces, como que las distribuciones bibliométricas son homogéneas, son asimétricas, no son homogéneas, los indicadores bibliométricos van a tener todos falencias. Las primeras falencias y limitaciones son las bases de datos. No hay ninguna base de datos estadísticamente representativa. Entonces, en WOS tenemos un volumen de revistas, 12.000, 14.000 revistas. En Web of Science, en Scopus tenemos 40.000, en CIMAGO 26.000. Vemos que los volúmenes son disparejos, entonces partiendo de las bases de datos, todas estas distribuciones son asimétricas y los indicadores tienen muchas limitaciones. Y las principales limitaciones en las citas son las que decía un poco al inicio. Las áreas de conocimiento no reciben la misma cantidad de citas. La maduración de citas en una área es diferente a otra. Por eso no es correcto evaluar, y por eso los indicadores normalizados, que aquí hoy no alcanzo a hablar de los Crown Indicators, o los impactos normalizados,
No podemos comparar un antropólogo con un físico, ni podemos comparar una revista de biología celular con una revista de bibliotecología, ni debemos comparar el índice H de un bibliotecólogo con el índice H de un médico, porque están impactados por muchas variables directas e indirectas que limitan el indicador. Perfecto, muchas gracias. No, con mucho gusto me van contando cualquier otra duda. Déjenme cerrar acá, para ir cerrando algunas Orlando, cosas. yo tengo otra duda. Cuénteme, disculpe Sí, que no. Sí, soy Jenny Montón. Respecto al tema de justamente que, digamos, hay una situación un poco de situación de desventaja de ser de revistas que, por ejemplo, se publican en español, ¿no es cierto? Porque tenemos, obviamente, estas indexadoras son internacionales, son mundiales y la mayoría de artículos y de revistas son en inglés. Entonces, es difícil poder competir con un mundo anglosajón frente a revistas latinoamericanas que publicamos en español, ¿no? Entonces, poder llegar a Q1, a Q2 y Q1 se complica en ese sentido por la cantidad de revistas indexadas del prestigio que están en inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el consejo? ¿Traducir siempre las revistas, los artículos de las revistas en español? Para Yo no poder creo que, mayor llegada al mundo anglosajón y que nos cite. Ujú. a ver, cualquier idea que yo pueda dar acá va a ser un poco sesgada también y limitada. Yo no creo que pasar al inglés sea la solución. Muchas revistas pasan al inglés totalmente, pero habrá que ver quién te cita a ti. ¿Quién cita? Por ejemplo, una revista de antropología ecuatoriana, colombiana, chilena. Las ciencias sociales son contenidos locales, las distancias son locales, las distancias son regionales. Los lectores de una revista de ciencias sociales latinoamericana mayormente quizás son lectores latinoamericanos, no son lectores anglo. Por tanto, el consumo de información de esa revista es regional. Habrá que ver, hay que analizar esas cosas. Por ejemplo, yo trato siempre de mostrar un poco, déjeme buscar acá para mostrar. Entonces, yo no creo que sea pasar al inglés. Habrá que ver. Aquí hay un poco de, no quiero hablar de culpas, pero los modelos de evaluación, las clasificaciones de revistas tipo Colombia, que si no estás en WOS o en Scopus, no existes. Yo creo que las revistas, una buena revista no es solo impacto, no es solo citas. Una buena revista, aunque el impacto está relacionado con otras cosas y con otros comportamientos, pero hay que ver también otras cosas de la revista, sobre todo en ciencias sociales y humanidades. A veces me preguntan y llegar a cuartil 1 es difícil. A veces yo digo, yo creo que es imposible, soy pesimista en eso, porque hay muchas revistas anglo que están posicionadas y no van a irse de ahí, del cuartil 1. Entonces podrás entrar a WOS o a Scopus, pero vas a llegar hasta cuartil 2, quizás. Podrás. Quizás no puedas pasar más allá. Hay que evaluar un poco. Miren, lo que iba a mostrar un poco acá, déjenme compartir Mi pantalla. pregunta era publicar en los dos idiomas, como traducir ambos. Una opción. Claro. No dejar de publicar en el idioma, obviamente, original de la región. Yo donde se recomiendo publica. ir escalando. Por ejemplo, publicar 1 o 2 artículos por número a ver qué pasa con ellos en inglés. Y después 3, si hay citas, ver quién te cita. Las revistas, quienes editan revistas deben hacer análisis de citas. ¿De dónde vienen las citas? ¿Quién te está citando? No es solo ver que tengas 10 o 20 citas, sino quién te está citando. ¿Dónde están los flujos de citas? Pero mi pregunta no es si publicar en un mismo número, unos en español y otros en inglés, sino publicar en dos idiomas todo el número. Todo en español y todo en Por inglés. eso, no creo que, es decir, pero cada revista es diferente. Yo no creo, mi experiencia, que haya que pasar al inglés para buscar citas. Si no sabes quiénes son tus lectores, por eso estoy hablando de quién te está citando. Porque yo puedo publicar en los dos idiomas y gastarme un dinero traduciendo y al final te van a leer los latinoamericanos. Y entonces estás gastando recursos. A eso es a lo que me refería con hacer análisis de citas. Y en función de quién te está citando, entonces ir escalando el inglés. Es decir, de pronto
2 artículos o de pronto los 2 idiomas. Pero antes de eso, ver un poco los flujos de citas para ver quién te está citando. Y eso te permite tomar decisiones. Por eso son importantes los análisis de citas. Fíjense que si yo vengo acá, voy a mostrar pantalla. Voy a mostrar pantalla. Y vengo aquí a esta herramienta. Por ejemplo, esta es una de las posibilidades que tenemos para hacer análisis de citas. Y yo vengo acá y hay una opción por aquí de comparar revistas, por ejemplo. Y yo pongo una revista latinoamericana como investigación bibliotecológica. Esto uno lo puede hacer con software también, pero Simago te da un poco esa herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, miren qué interesante, la revista que estoy evaluando en esta herramienta que está acá. Las citas de Quartil 1 vienen solamente el 16% de las citas que recibe esta revista. La entrada de citas de esta revista representa el 17%. La entrada de Quartil 4 representa el 22%. Fíjense cómo hay bastante homogeneidad en la entrada de citas. Y la salida de citas va hacia Quartil 1 mayormente. Esta revista cita hasta acá arriba casi la mitad. Entonces estos flujos de citas te dan un poco la idea de que si vas a evaluar una revista, más o menos ver esos flujos de citación. Se puede ver también desde por acá, creo. Miren, si busco aquí una revista, hay un indicador que es el índice de afinidad. Voy a entrar a una revista cualquiera. Y aquí déjame ver si me perdió. Aquí. El índice de afinidad, que es más o menos el acoplamiento bibliográfico. Esta revista que estoy evaluando, la que estoy mirando arriba, comparte con esta el 84% de referencias bibliográficas. Entonces tienes una relación acá importante. Fíjense que con estas primeras revistas compartes casi más del 80% de la bibliografía. Entonces son revistas similares. Son revistas que están con los mismos temas de investigación. Son algunos elementos que se pueden tener en cuenta para evaluar o hacer análisis de citas, ver quién te está citando y analizar de dónde vienen las citas. Y si ves que te están citando del inglés, pues en inglés. Pero de pronto tus temas no son tan internacionales, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, y de pronto no cumple el objetivo pasar al inglés. Cada revista es un caso aparte, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué me queda por acá? Bueno, las Altmetrics. Por aquí les dejo algunos temas de Altmetrics que están bastante de moda hoy día, que es para evaluar el impacto social y académico más allá de las citas. Yo creo que esto es importante, pero todavía no se utiliza para valorar. Es decir, un investigador, una universidad, una revista, no es más ni menos importante porque aparezca en Twitter, porque aparezca en las noticias, pero sí es un elemento que permite visualizar un impacto, que te permite mostrar cómo se comporta un agregado fuera del mundo de las citas. Y son a veces un proxy también un poco de las citas, es decir, la atención al metrics a veces se transforma en citas, o te permite ver un poco también hacer valoraciones en el caso de las revistas, las universidades, ver un poco qué está pasando fuera de las citas con tu investigación. Para eso hay muchas herramientas de cálculo, para mirar todas esas. Incluso si uno busca en Scopus, los artículos en Scopus tienen
ese tipo de indicadores. Muchas bases de datos están mostrando esta dona de Altmetric para ver el impacto. Yo tengo por acá, por ejemplo aquí, no voy a detenerme mucho a leer esto ahora, pero les dejo esto, de pronto lo compartimos. Lo que me miden las Altmetrics, unos acercamientos a las Altmetrics para ver repercusión individual. Esto es inmediato, a diferencia de la cita, que hay que esperar un proceso de maduración. Aquí es inmediato. Y por acá tengo este software que me permite, entre otras muchas cosas, no alcanzo tampoco a mostrarlo, pero fíjense que tengo muchas formas de búsqueda. Esto es un software pago. Puedo buscar por todas estas variables que tengo acá. Puedo buscar revistas. Puedo buscar DOI, porque esto es lo que me permite, sobre todo los DOI de la investigación. Toda la investigación que tiene DOI, por eso la importancia de los DOI en la investigación, porque uno puede buscar métricas específicas de los artículos, teniendo ese código DOI. Me están preguntando por acá, los rankings de las universidades, ¿qué indicadores utiliza? Utilizan muchos, me está preguntando Juan por acá, ¿qué indicadores utilizan los indicadores de las universidades o los rankings de las universidades? Básicamente tienen muchos indicadores que no son siempre bibliométricos, pero en la parte bibliométrica parten de la producción en revistas de impacto, las citas recibidas, la producción en revistas WOS y Scopus. El mundo casi siempre gira en cuanto al impacto en función de estos indicadores basados en citas. Entonces fíjense que yo puedo buscar por acá, incluso fíjense que acá podemos ver temas de desarrollo sostenible. Si busco una institución, no me aparece así, entonces para no demorarme, yo a buscar Flaxo, busco una institución, puedo buscar periodos de tiempo, voy a correr el sistema, y aquí tengo métricas que ya no son citas. Entonces fíjense que tengo el output, y en este output de esta universidad que yo busqué, tengo medidas de redes sociales. Entonces, por ejemplo, noticias, y puedo ver cómo la investigación de una universidad, en este caso de una universidad, es reflejada en las noticias. Puedo ver el artículo con las atenciones altmétricas, estos son ponderaciones, y puedo ver que este artículo ha sido 199 veces mencionado en noticias. Eso es impacto. Puedo ver que este artículo, o puedo ver los artículos de esta universidad, cómo han aparecido en documentos gubernamentales. Entonces, este artículo publicado por esta universidad en la revista Lancet ha sido mencionado 38 veces en documentos de gobierno. Eso es impacto. Wikipedia. Podemos ver Flaxo Ecuador. Se puede ver, pero es que intenté buscarlo y no me dejó. Que es que quizás es Flaxo Ecuador. Déjeme ver si... déjeme cerrar acá. Ponerlo en mayúscula, a ver. Pero no me aparece. Y Ecuador, ¿no? Y puede ser... Si pongo Ecuador, Revista no me Iconos. aparece ahora. Revista Iconos, perdón, que es de Flaxo. Habría que buscarlo por acá. Ya hay que buscar en revistas. Iconos. Iconos. No está recogida acá. Qué raro. O con el ISSN también puede ser, ¿no? Si quieren vayan copiando. Ah, no, es que perdón, es que es Iconos, Revista de Ciencias Sociales. Vayan copiándome el ISSN mejor para buscar por ya. ISSN. Bueno. Y no demorarnos porque ya ahorita se me acaba el tiempo. Creo que, Sí. Jimena, vamos a tener que hacer una segunda charla. Porque son muchas cosas. Creo que les dejo la invitación y podemos hacer un segundo momento. Que, bueno, estaba buscando por acá para mostrarles, para no demorarme ahora. Ya te pongo
Entonces fíjense que si busco acá, puedo ver impactos de diferentes tipos. Ahí están los. Noticias, documentos de políticas públicas, patentes, tweets, por ejemplo, cómo la investigación de una institución ha sido mencionada en Twitter. Todo esto lo puedo exportar a Excel, incluso el trabajo de hoy con las API, que es otro tema importante en bibliometría, y puedo hacer procesamiento y puedo hacer análisis, perdón. Fíjense cómo esto es otro impacto. Incluso puedo ver demografía. Ya puedo ver en Twitter de dónde me están tuiteando, ¿ven? En las noticias, de dónde me están mencionando en noticias. Y estos son elementos bibliométricos o elementos métricos que también se pueden tener en cuenta a la hora de valorar, sobre todo instituciones y revistas. Orlando, Por acá. ya. ¿Sí? No, creo que ya le tenía el ISSN Jenny de la revista Iconos. Déjame ver acá si a nivel de revista. No me aparece, es que no está recogida porque no todo está recogido acá. No siempre todo está recogido aquí. Acá, mira si está bien, pero me apareció como conos. Yes. ¿Y cómo se arreglaría eso? ¿Cómo? El sistema lo recogió así, parece. Déjame ver acá. ¿Ves? Tienes 179 menciones 700. en redes sociales y se han procesado 239 output. Si yo miro el output de esa revista, yo puedo ver los tweets en los que ha aparecido. Por ejemplo, estos son artículos que se han tuiteado. Si miro noticias de la revista, ha aparecido en estas noticias. Estos artículos han aparecido en noticias. Estos artículos han aparecido en documentos de políticas públicas. Entonces, fíjense cómo puedo tener un acercamiento a la investigación más allá de las citas y de lo tradicional. Me estaban preguntando por acá, para ir también respondiendo preguntas. A ver, ¿cuál es la base de datos más utilizada entre las revistas científicas? Bueno, las bases de datos más utilizadas en el contexto de evaluación son WOS y Scopus. Siempre, aunque hay otras como Cielo, Redalí, pero las que más ponderan, las que más valor tienen en los modelos de evaluación son WOS y Scopus. Y me preguntan, Arturo, que cómo sabe un investigador quién lo cita. Vamos a ir por acá. Si uno viene por aquí, por ejemplo en Scopus, y yo busco, voy a buscar un artículo, no sé por qué no busca. Si yo vengo y busco un artículo, por ejemplo, que este artículo fuera publicado por mí, y veo acá la cantidad de citas, y siempre en las bases de datos, tanto acá en Scopus, no sé por qué aquí no me buscó, vas a ver también la cantidad de citas, y están enlazadas, entonces le das clic al enlace de la cantidad de citas, es decir, puedes ver, analizar resultados de las 12 citas. Entonces aquí vienes a analizar resultados, y aquí puedes ver, por ejemplo, que te citaron estos autores, que te citaron estas revistas.
Eso uno lo puede hacer artículo a artículo o para un conjunto completo de información. Fíjate que aquí yo lo hice para un artículo, enlazando la cantidad de citas recibidas y analizando esa cantidad de citas. Puedes ver quién te ha citado. Me preguntan que qué recomiendo para interpretar. La interpretación de los indicadores casi siempre son en contexto. ¿A qué me refiero cuando hablo de indicadores en contexto? A ver, vamos a venir acá para explicar esa interpretación. Yo hice una búsqueda por acá y voy a analizar resultados de esa cantidad de investigación que encontré y voy a analizar resultados. Entonces hice una búsqueda de bibliometría y en los análisis de resultados tengo, por ejemplo, las instituciones. ¿Qué instituciones están publicando sobre este tema? O puedo hacer una búsqueda de mi institución y ver en qué revistas está publicando. Entonces, esas interpretaciones parten un poco de los objetivos también. A ver, si yo estoy investigando la producción científica de mi institución y veo que mayormente está publicando en revistas nacionales, eso es un detalle de comportamiento. De los tantos artículos que publica en mi institución, el 80% está publicado en revistas en español. Está publicando en revistas que tienen poco factor de impacto. Está publicando mayormente con colaboración nacional y no hay muchos investigadores internacionales que colaboran con mi institución. Es decir, yo siempre digo en los talleres de esto que es mirar como en los contratos la letra pequeña. No es decir, la universidad que más publica es Granada con 325 y le sigue Chinese Academic Science con 312. No porque eso está ahí, eso se ve. Es un poco que hay. Bueno, hay instituciones latinoamericanas o no hay instituciones latinoamericanas que investiguen sobre bibliometría o que publiquen sobre bibliometría en este caso. ¿Dónde hay concentración de instituciones? Por ejemplo, puedo mirar las agencias de financiación, por ejemplo. ¿Quién está financiando la investigación? Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de bibliometría y hago este análisis y miro que estas son las instituciones que más financian investigación en bibliometría, yo utilizo este insumo para ir a ver si puedo buscar un proyecto, una financiación con estas instituciones. Es un poco pensar en lo que yo esté evaluando, en los objetivos de lo que yo quiero y evaluar en contexto, mirar la letra pequeña, un poco lo que puedo comentar acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Orlando, yo tengo una pregunta, disculpa. Para estar en cuénteme. Altmetrics Explorer es necesario, bueno, yo ahorita intenté registrarme y me sale que el dominio de mi universidad no paga, o sea, tienes que pagar para estar ahí. Sí, esto es un software que hay que pagarlo. Hay que pagarlo, por eso es que no aparece Flaxo, porque Flaxo no está registrado este No, dominio. no, hay que pagar. No, hay que pagarlo para consumirlo, para utilizar el software. Porque yo intenté entrar al buscador, al Explorer, entonces bueno, me pidió que ponga mi correo y al ponerlo me sale que Flaxo no ha pagado para estar, que es necesario cancelar. O es abierto al público, no sé si es algo más. No, lo que hay que suscribir es la utilización del software. Esto, tener una cuenta para utilizarlo. Para que te procesen la información no hay que pagar, porque eso el sistema va buscando información. Claro, pero para usar el Explorer. No, para usarlo sí. Para usarlo hay que tener una suscripción. Ya. Que tiene que ser de la entidad. No necesariamente. No necesariamente. Pero de hecho hay una opción donde te dan claves para uso académico. Por ejemplo, esta clave que yo tengo es una clave que me dio el sistema por un año para hacer uso académico de la herramienta. Ya. O sea, no es desde la Universidad de los Andes, es individual para uso académico. No, es o lo compras o pides una clave y ellos te dan claves a veces
uno le escribe al sistema y dice que es para uso académico y te pueden dar clave. Muchas gracias. Yo creo que, a ver, esto tiene para hacer un taller solamente de Altmetrics. Sí. Aquí hay para hacer un taller solo de indicadores de citas, de revistas. Todo esto es muy largo. Yo he Sí. tratado de ir trabajando rápido para mostrarles un poco todo y que quizás dejarlo con más dudas de las que llegaron, pero podemos pensar en un segundo momento, Jimena, no hay problema en eso. Sí, Orlando. O sea, lo raro es que en esta Altmetrics Explorer no está Flaxo, pero sí está la revista Iconos de Flaxo, pero le toma, hay un error porque le pone Debe ser porque es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flaxo son Yo las voy a siglas. buscar porque, por ejemplo, fíjense, yo no sé si han escuchado, porque ya voy a pasar para los minutos finales a hablar un poco de los perfiles. No sé si han escuchado, por ejemplo, este código GRID. Las universidades y las instituciones tienen códigos GRID, como el DOI, como el ORCID. Yo he oído Hay el códigos ROR. GRID El ROR. y el ROR también, ambos, pero aquí utiliza el GRID. Ya. Entonces también se puede buscar después por el ROR o por el GRID, sobre todo a ver si aparece. Que siempre es mejor buscar por el GRID o por el ROR en muchas de las fuentes. Ok, gracias. De hecho, lo otro que uno puede hacer es buscar. Por eso, de hecho, yo con el diplomado creo que había alguien, el diplomado que acabamos de dictar, había alguien de Flaxo, y mostrábamos que lo otro es buscar la producción, que es mucho mejor. Todos los artículos publicados por Flaxo, buscarle su código DOI y pegarlo aquí. Fíjense que uno puede pegar 25.000 identificadores, que es la mejor opción. En lugar de buscar por institución, esto funciona mejor. Teniendo la cadena de DOI de todos los artículos o libros publicados por la institución, los pegas acá y te genera las Altmetrics de la producción científica. Y ahí no se te escapa nada porque vas código a código. Y como que estos son métricas a nivel de artículo, va código a código. Es mucho mejor tener un Excel con los DOI, pegarlos aquí y generar las métricas de la institución. Que es lo que yo hago incluso cuando hago análisis Altmetrics. No trabajo con el código de la institución, sino con los DOI de la producción científica. Y eso los consigues en Crossref. Claro. Sí, o lo consigues en Crossref o los consigues si ya los tienes sistematizados, o busco la producción en WOS y exporto el archivo y me quedo con los DOI. Hay muchas formas de capturar esos DOI, sobre todo en WOS y en Scopus están ahí. Uno exporta la información y los genera del Excel. O con Crossref. Y ya pegándolos aquí, fíjense que permite 25.000 identificadores. Incluso los ISBN de los libros se pueden pegar aquí y sacar las Altmetrics de libros, que muchas veces no las tenemos en las herramientas tradicionales. Claro, muchos libros no tienen DOI. Por ejemplo, en Flaxo recién hace poco tiempo les ponen DOI a los libros. Claro, por eso la importancia de los DOI y de trabajar, porque muchas de las métricas, no solo alternativas, sino tradicionales, se están trabajando con DOI. Porque vas al artículo en específico y te eliminas ese sesgo de los nombres institucionales y todas estas cosas. Es una oportunidad. En caso tal me envían, si quieren, o buscamos una sesión, Jimena, con los DOI de la institución y los pegamos acá y generamos las Altmetrics. Podríamos ver primero por el nombre, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Facultad. Ahí está, mira. Ahí está Ecuador, debe estar Ecuador. ¿Dónde está? Más abajo. Ecuador, como Ecuador, para abajo. Debe estar. No está. No. No aparece Ecuador. No, o yo estoy ciego. No. De Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahí está.
Quito, Ecuador. No, ya salió. Ya salió Quito, Ecuador. Ah, sí, ahí está. La tercera es. Ahí está. Acá está. Y si corremos la información, aquí están sus Almetrics. Hay 1800 menciones, pero ha procesado solamente 239. ¿Qué significa procesar? Que tienen alguna atención, es decir, tienen estos procesamientos acá, le tienen Ya, estos ya. cálculos hechos aquí. Por ejemplo, en noticias. Entonces, estos son los artículos, este procesamiento que yo me refiero son la cantidad de artículos que tienen procesamiento, que tienen algún indicador almétrico. Todo esto se puede descargar a Excel y hacer análisis. Incluso uno puede ver artículo a artículo específicamente. Un artículo en específico, qué noticias ha aparecido. En qué documentos de políticas públicas ha aparecido. Entonces, esto es importante para Flaxos, sobre todo, que es ciencias sociales. Aparecer en noticias y también la relevancia de las noticias, la relevancia de las fuentes gubernamentales. No es lo mismo aparecer en la FAO, en el Banco Interamericano, que aparecer quizás en un organismo más local. Todo eso también se mide en el impacto de la investigación Almetrics. Ya, creo que pasemos a los perfiles, Orlando. Porque Sí, que es lo que me va quedando y podemos pensar entonces sí, en una ajá. en un segundo Sí, talleres a la medida. ya, bueno, Orlando. Antes de que pases al tema de los perfiles, les voy a poner en el chat un link que es para el certificado de constancia de asistencia. ¿Sí? Entonces, sigue, Orlando. A ver, ya listo, estaba. Bueno, los perfiles, esto es bastante rápido. Yo creo, lo comento siempre, hay muchos perfiles por ahí. Muchos sistemas de perfiles. Yo creo que, miren, este es obligado, y eso lo saben los investigadores. El OLCID no es que sea opcional, sino que es un perfil obligado, porque te permite normalizar el nombre. A ver, yo tengo por acá, creo que abrí mi OLCID. Entonces, además de uno tener dónde trabaja, qué ha estudiado, todas esas cosas, lo que has publicado con el DOI de las publicaciones, si hay dificultades en Juan Rodríguez Pérez, que haya muchos Juan Rodríguez Pérez, y se está haciendo investigación de algún tipo, uno sabe si es el Juan Rodríguez Pérez que estamos buscando. Desde aquí uno normaliza el nombre. Por ejemplo, mi apellido es Gregorio, y todo el mundo cree que es nombre, y entonces en las citas me ponen Orlando Chaviano, pero mi apellido es Gregorio y me lo quitan. Yo obligo a los sistemas al menos a que miren en caso tal, y lo pongo con una línea intermedia para que no me quiten el apellido. Entonces, todo esto permite el OLCID. Las revistas ya no te dejan publicar un artículo si no tienes el OLCID. Entonces, cuando usted envía a su dirección el artículo, tiene que tener el OLCID. Incluso permite buscar. Yo a veces lo utilizo para buscar. Por ejemplo, si yo pongo aquí bibliometría, y hago una búsqueda, me aparecen todos los investigadores que tienen OLCID y que trabajan bibliometría. Entonces, para buscar revisores de los artículos, para buscar proyectos, todas estas cosas, si pones una palabra clave, te aparecen todos los investigadores que tienen código OLCID, 12.189 personas que en su perfil ponen que son bibliómetras o que trabajan bibliometría. También un poco sirve para eso. Es importante, de hecho yo muestro acá, hice una cadena aquí, una cantidad de fotos, por ejemplo, el propio OLCID, utilicé las de Isidro Aguillo, que es uno de los que más habla sobre esto y que más información tiene sobre estos temas y que pide. Pero, por ejemplo, en Google Académico. Entonces, miren, Google Académico. Si busco mi Google Académico, se recomienda poner el código OLCID en el perfil de Google Académico. Todavía no hay un campo para crearlo. Se está pidiendo, incluso Isidro ha pedido eso, que acá en el perfil de Google
se pueda crear un campo para el ORCID, para poder hacer interrelación. Por el momento se recomienda, no es tampoco una camisa de fuerza, ponerlo acá. Cuando uno crea el perfil de Google Académico con una cuenta de Gmail, aquí ahora no puedo mostrarlo, pero uno con la cuenta de Gmail va creando el perfil y cuando lo creas, el sistema te trae toda la información que tienes en Google Scholar, las citas que tiene cada artículo, las citas que has recibido por año, las citas totales, el índice H, te muestra todas esas cosas. Y yo lo pongo aquí para que se sepa que soy yo, y lo pongo acá también. Pero si busco Scopus y busco el perfil en Scopus, y busco mi perfil en Scopus, el mismo sistema te pone otra vez el ORCID. Y puedes ir cruzando, si entras aquí, te lleva acá. Entonces, por eso lo que decía, que aunque hay muchos sistemas, por ejemplo, crear un perfil en ORCID y en Google Scholar es casi que obligado, sobre todo por los indicadores bibliométricos que tienes acá, por la identificación que tienes aquí, y los propios sistemas ya la incluyen. Los propios sistemas ya te interrelacionan. Entonces, si estamos evaluando la investigación, es una forma de que te encuentren la información y que se sepa que la investigación es tuya. Entonces, importante como recomendación ahora, tener perfiles de Google Scholar y tener perfiles de ORCID, aunque solamente lo creemos y no lo diligenciamos. De hecho, como que esto se conecta con Crossref, cada vez que Crossref encuentra un artículo tuyo, te lo incluye automáticamente acá en el perfil de ORCID. Fíjense que es la fuente. De una charla de ORCID, ¿no quieres llenar formulario para que tengan constancia? Disculpe que no escuché. Entonces fíjense que el mismo sistema te trae la información. Y es una forma también de tener una hoja de vida, un currículum actualizado, porque el propio sistema, y después puedes generar por acá, hay una opción de, aquí yo no estoy logueado ahora, pero tienes una opción de generar un PDF con tu investigación. Entonces, casi que obligado tener el ORCID, al menos con el código. Después uno lo va diligenciando, le vas incorporando cosas, sobre todo la investigación hecha, los artículos publicados, si has sido revisor de artículos. Básicamente eso es lo que hace el ORCID. Incorporarte tu investigación y buscar información también y generar este código. Y Google Scholar, que es, incluso en España se hacen rankings, que creo que se va a seguir haciendo a nivel latinoamericano, los rankings de investigadores por perfiles de Google Scholar, porque ya te calcula las citas de cada trabajo, las citas por año, las citas totales. Pero yo les muestro acá que hay, por ejemplo, el Scopus ID te lo crea automáticamente Scopus. El Resell ID, que hoy es Pullons, te lo crea automáticamente Web of Science. Muchos investigadores utilizan ResearchGate. A mí me parece que ResearchGate no es un sistema muy robusto, no se utiliza más que para buscar alguna información, yo prácticamente ni lo utilizo. A veces se puede utilizar para buscar información, para pedir información a un autor que no subió su PDF, uno se lo pide, te da citas, te da índice H también, pero no se utiliza mucho como ORCID y Google Scholar en las valoraciones y en las medidas bibliométricas. ¿Qué pasa con Google Scholar, por ejemplo? Publish or Perish, que es un software que trabaja un software libre, un software abierto, que trabaja con todas estas fuentes. Entre ellas, si yo quiero hacer análisis bibliométricos de mis investigadores de la institución, por ejemplo, tengo la posibilidad de buscar acá en el perfil. Entonces, fíjense cómo yo puedo encontrar perfiles aquí.
Entonces yo pongo acá mi nombre. Le digo que me busque. Y el sistema encuentra mi perfil. Lo que encuentra este software es esto. Que aquí no lo puedo procesar. Pero aquí sí lo puedo procesar. Le digo OK. Y el sistema me trae toda la información acá. Las citas que he recibido por año. Aquí tienes informes bibliométricos de tus investigadores. Fíjense. Tengo resumen bibliométrico de mis investigadores acá. Y si quiero, le digo, cópiame los resultados. Resultados para Excel acá, con encabezamiento. Abro un Excel. Pego acá. Y tengo tabulada la información de mis investigadores. Con la cantidad de citas que recibió, la fuente donde se publicó. De hecho, si quiero calcular citas, me paro en cualquiera de estos artículos, por ejemplo, me paro en este, le doy clic derecho y recupero las 10 citas, los 10 documentos que me citaron. Fíjense que acá hay 10 citas. Le doy clic derecho a este artículo, le digo, recupérame los trabajos citantes, y me trae los 10 trabajos que citaron este artículo. Y puedo hacer también análisis de citas con la información de un investigador, sin tener que pasar por aquí. Es también una ventaja rápida que les puedo mostrar. Y el sistema lo pueden instalar. Acá buscan Publish or Perish. Publish or Perish acá para The Harsin. Y aquí están las opciones de instalación. Entonces, aquí está para Windows. Y aquí está para Mac. Y aquí está para Linux. Ya es descargar aquí. Darle clic acá y generar el ejecutable y te aparece esto. Y lo puedes trabajar para hacer análisis de citas de revistas, de autores, sobre todo. Por eso comparto el tema de los perfiles y la importancia del perfil de Google Scholar, porque en la medida en que los investigadores de mi institución tengan perfil de Google Scholar, yo puedo venir acá y buscar su información de citas y hacer análisis bibliométricos a nivel de autores. Si tengo esto sistematizado, puedo generar en este Excel el DOI de cada artículo y tener la cadena de DOI y pegarla acá y hacer análisis al Metrics. Pero puedo buscar en Scopus, si quiero, o en Web of Science si lo tengo, y puedo venir aquí también y buscar los artículos ya reconocidos de el ORCID de un investigador. Entonces, si yo vengo acá y copio mi ORCID, porque me sé mi código ORCID, y lo pego acá en Scopus, perdón, aquí, y lo pego acá en Scopus, el sistema me recupera toda la información mía publicada en Scopus, buscando por ORCID. Entonces ahí está un poco la importancia rápida de por qué Google Scholar y por qué ORCID. Lo demás puede ser, yo creo, transparente. Eso ayuda un poco. Aquí yo les dejo en la presentación esto que les estaba mostrando. Cómo puedo ver para un investigador sus citas por año. Eso les quería mostrar un poco. Por ejemplo, Dialnet Métrica o Dialnet también tiene conexión con los identificadores. Aquí ven el ORCID. Esto es Scopus, aquí está Web of Science, también Web of Science te copia el ORCID. Entonces tienes esa posibilidad de que no se te pierda información, pero tienes posibilidad también de hacer ciertas búsquedas, ciertos análisis de información, tanto en las bases de datos que ya se busca por ORCID, como en Google Scholar a través de Publish or Perish, que puedes buscar, fíjense, por perfiles de investigadores. Y aquí tienes la posibilidad de
tener métricas para tus investigadores, hacer productos de información en bibliotecas. Investigadores más citados en el 2022. El ranking de índice H de los investigadores en el 2022. Y se pueden crear un poco todas esas dinámicas de productos en las bibliotecas. Jenny. Sí, una consulta, Orlando. Todo lo de Publish or Perish es lo que está en Google Scholar. Solo ahí. Sí, bueno, tiene posibilidades de Google Scholar, pero tiene otras fuentes. Esto es un software que lo van trabajando cada día un poco mejor. Por ejemplo, tiene directamente información, búsqueda con Crossref. Tienes la posibilidad de trabajar con Crossref y buscar todas estas variables en Crossref. Tienes posibilidad de buscar en el propio Google Scholar, dentro de Google Scholar. Tienes también PubMed para la parte médica. Tienes OpenAlex, que es un sistema de inteligencia artificial que es libre, que es en abierto también. Y tienes Semantic Scholar, que también es un sistema abierto. Incluso hay unas conexiones con Scopus y con Web of Science que son un poco complicadas. Pero además, para ir cerrando, miren, yo puedo además venir acá a Google Scholar y hacer búsquedas en Google Scholar, que yo trabajo mucho con Google Scholar, incluso como bibliotecólogo, yo trabajo mucho con Google Scholar. Y la información que me va interesando, por ejemplo, la voy guardando en mi biblioteca. Entonces, yo ya cuando estoy logueado acá, voy guardando información de interés en la biblioteca. Y yo vengo aquí y tengo mi biblioteca personal de búsquedas. Fíjense que tengo esta cantidad de artículos. Yo vengo acá y exporto esta información. Y fíjense que yo también la puedo exportar en CSV para Excel, la puedo exportar en EndNote como gestor bibliográfico, la puedo exportar como archivo BigText, que me permite trabajar con otros software bibliométricos, o la puedo exportar en RefManager, exportar todos los artículos de la biblioteca, y me exporta un archivo como ese, por ejemplo, que está Citation Reads. Si yo guardo ese archivo Citation Reads, fíjense, lo voy a guardar en el escritorio. Citation Reads. Creo que lo guardé en el escritorio. O en documentos, se me perdió ahora. Vamos a buscarlo. Para terminar un poco con esto. Permíteme acá que se me perdió ahora. A ver. Sí, lo guardé en el escritorio. Entonces, vengo acá, voy a compartir pantalla otra vez. Entonces, fíjense, hice una búsqueda. Hice una búsqueda en Web of Science, en Google Académico, la marqué y la envié a la biblioteca, y desde la biblioteca la exporto. Y vengo a Publish or Perish, y le digo, tráeme datos externos. Y tráeme ese archivo Citation Reads que yo guardé de Google Scholar. Y me envía acá la información de Google Académico, de las búsquedas que hice en Google Académico, y la puedo copiar acá, y puedo abrir otro Excel aquí, y tengo la información. No copié lo que era, perdón. Copiar resultados con encabezamiento. Y vengo acá. No sé por qué me está guardando así. No sé por qué. Porque supuestamente guardan. No sé por qué no me está guardando como es. Ahí está. No estaba, bueno. Entonces aquí tengo esto mismo, que yo hice búsquedas en Google Académico y que las guardé en mi biblioteca y las saqué de mi biblioteca. Uno dice, entonces, ¿cómo saco esto? También uno lo puede trabajar acá. Pero lo más importante era esto de los perfiles. Que uno puede trabajar conociendo, teniendo los perfiles de los investigadores, puedes
buscar la información de cada uno y generar algunas métricas. Y ya creo que estamos en tiempo. Traté de ser rápido. Por ahí les dejo un poco las conclusiones. Yo creo que ya más o menos hemos visto la gran cantidad de cosas que se pueden sacar. Esto me disculpan que fue rápido, pero las bibliotecas, y aquí hablo de bibliotecas, miren, un poco crear productos o servicios de apoyo a la investigación, conocer las formas de evaluar la ciencia, los indicadores, hacer informes bibliométricos en niveles de agregación, buscar indicios de calidad de investigadores, seleccionar revistas para publicar, apoyar la creación de perfiles, manejar fuentes de información y búsqueda de información. Por ahí está un poco el mundo de lo que podemos hacer. Y por aquí les dejo mis correos electrónicos por si necesitan consultas, ayudas. Esto fue rápido, traté de hacer un barrido un poco de todo en estas 2 horas y respetar el tiempo, pero vuelvo a decir, Jimena, podemos crear algo puntual, podemos hacer el año entrante algunos, no sé, ya este año casi se termina, podemos hacer algunos temas, por ejemplo, trabajar con los perfiles solamente, trabajar con Scopus solamente, trabajar con el factor de impacto, podemos crear una serie de mini talleres, pueden ser ya más específicos y más corticos, quizás de 1 hora, con indicadores y cosas así, ¿vale? Orlando, podría hacer algo para revistas, ¿no? Por ejemplo, en Scopus puede encontrar Sí, esto tus ahora tiene análisis de muchísimas citas cosas. y todo eso, ¿verdad? Cómo analizar las citas de una revista, y se puede trabajar entonces solamente de una revista, 1 horita mirando, evaluando una revista. No sé, yo con total disposición, Jimena, ya sabes que cuenta conmigo. Muchísimas gracias, Orlando, por tu disposición y por estas 2 horas donde, como tú mismo dices, nos diste una pastilla, ¿no? De tantas cosas que se puede hacer, tantas a nivel de la biblioteca, ¿no? Estos estudios de la producción científica de nuestras instituciones, el impacto que está teniendo, etcétera. Y como decía antes, son cosas que ya nos están demandando las instituciones. Es importante, pues, saber utilizar estas herramientas. Y te tomamos la palabra, Orlando, y quedas comprometido para... No, públicamente quedé comprometido, pero no, sabe que esto es lo que me gusta y sabe que además yo con mucho gusto, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Y bueno, y nos va a tocar seguir el diplomado en bibliometría que está dirigiendo Orlando en la Universidad Javeriana. Valga la publicidad. El diplomado es muy Entonces, complicado. El diplomado ya me di cuenta que es muy complicado porque son 120 horas. Y entonces yo he llegado a la conclusión, antes que salgan, que estos mini talleres, cositas pequeñas, funcionan mejor que un súper diplomado. Bueno, los diplomados son importantes porque ahí hacemos más cosas, pero hay cositas pequeñas, cómo entender el factor de impacto, cómo evaluar una revista, que son como cápsulas que permiten hacer en el día a día. ya, listo. Bueno, y estaré por Ecuador, pero un viaje rápido en enero. Estaré Ya te esperamos por por aquí Cuenca, que nos estaré por visites. Cuenca y por Loja. No, pero tienes que venir a Quito y nos das un taller presencial. No es, ¿cómo es que se saltó? Estaré algo rápido en Cuenca, como 2-3 días en Cuenca y 2-3 días en Loja y no tengo para más, pero tengo un pendiente de ir por Quito. Ya, listo. Te agradezco muchísimo nuevamente. Muchas gracias también a las personas No. asistentes. La grabación vamos a poner en el canal de YouTube de la biblioteca. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a las personas que siguieron esta capacitación del día de hoy les vamos a enviar también por correo electrónico. Entonces, nada, sin más, que estén pendientes las novedades, las convocatorias que realizamos por medio de Facebook, de Instagram, y agradeciéndole nuevamente su presencia. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.
Voy a cerrar.